chicas, ahora vamos a hablar un poco de cuál es la estructura del nivel específicamente de educación parvularia. Yo sé que muchos de ustedes deben saber esta información, pero prefiero que de todas maneras la veamos para tener mayor claridad y estemos todos hablando de un piso común. Bueno, podemos hablar de que la educación parvularia tiene tres niveles: sala cuna, niveles medios y niveles de transición. En sala cuna también vamos a tener subdivisión, una sala cuna menor, mayor, la sala cuna menor entre los 0 y los 11 meses, sala cuna mayor entre el año a el año 11 meses. Y en los niveles medios también vamos a tener nivel medio menor, que es de los 2 años a los 2 años 11 meses, casi hasta los 3, y luego medio mayor de los 3 años hasta casi los 4 años. Luego, en los niveles de transición, el mal llamado prekinder y el kinder, que es en el fondo prekinder sería el primer nivel de transición, que es entre los 4 y los 5 años, y el segundo nivel de transición, que es entre los 5 y los 5 años y 11 meses, que sería el kinder. La educación parvularia se ha dado un nuevo marco institucional. ¿Ya? Antes la educación parvularia era solamente una división dentro del ministerio. Hoy día tiene un rango superior, que es el rango de subsecretaría. Tenemos el ministerio, luego está la subsecretaría y luego están las divisiones. Y antes educación parvularia solo era una división, hoy día es una subsecretaría, lo que entrega una serie de posibilidades mucho mayores, contar con mayor equipo, etcétera. Entonces eso nos permite hoy día tener un nuevo marco institucional, que es algo muy valorado por quienes hoy día están trabajando en este nivel educativo. Entonces, para entender un poco de esto, nuevamente tenemos al Ministerio de Educación como ente rector que define las políticas, etcétera. Luego tenemos aquí la Subsecretaría de Educación Parvularia. Hoy día este es el segundo gobierno con Subsecretaría de Educación Parvularia, que tiene que ver ya directamente con el diseño de la política y la normativa legal. Es súper importante poder tener con una subsecretaría que en el fondo sea pertinente a lo que significa el nivel de educación parvularia. Y ahí tenemos nuevamente las otras instituciones del sistema educativo que también están alrededor de la provisión del servicio de los jardines infantiles y las salas cuna. Por un lado, como decíamos, está la Agencia de la Calidad, que evalúa, orienta y acompaña los procesos de los establecimientos educativos. En este caso, también va a acompañar a salas cunas y jardines infantiles. Y por otro lado, dentro de la superintendencia está también, que tiene este rol fiscalizador, está la Intendencia de Educación Parvularia. Entonces, esto también es sumamente relevante porque anteriormente la Superintendencia de Educación como tal se preocupaba de todo el servicio educativo, y se visualiza que es necesario tener un organismo dentro de la superintendencia que sea capaz de leer las particularidades del sistema de educación parvularia. Entonces, en ese sentido, se creó en el año 2015 la ley 20.835, que crea esta nueva institucionalidad y crea la subsecretaría, por un lado, la Subsecretaría de Educación Parvularia, que está acá, y por otro lado crea también la Intendencia de Educación Parvularia, es decir, crea un área específica dentro de la Superintendencia de Educación para que al momento de fiscalizar y acompañar a los jardines infantiles esto sea hecho de manera pertinente. Como les decía anteriormente, educación parvularia era solamente una unidad, una división dentro del ministerio, pero no tenía el rango de subsecretaría, y además la JUNGI en esos momentos asumía las funciones de ser un poco juez y parte, porque era proveedor del servicio, lo fiscalizaba, diseñaba políticas y además acompañaba técnico-pedagógicamente a los jardines infantiles y salas cuna. Entonces un poco se busca ordenar la casa, ordenar la institucionalidad de la educación parvularia, y por eso se crean estas dos nuevas instituciones. Entonces hoy día tenemos una red de oferta pública de jardines infantiles y salas cunas que podríamos denominar, bueno, tenemos la oferta pública que está acá, que son los jardines que pertenecen a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, y además tenemos parte del nivel de educación parvularia, que son los niveles de transición pre-kinder y kinder, que están dentro de las escuelas, y además, los municipios hoy día también tienen jardines que son municipales, que estos jardines se les llama vía transferencia de fondos, ¿ya? Porque esto vía transferencia de fondos llega a través de la JUNJI. Entonces, también tenemos jardines BTF, tenemos todos los jardines propios de administración directa de la JUNJI, y además tenemos los niveles de transición que están dentro de las escuelas. Y además tenemos un sector privado con financiamiento estatal, donde está la red Integra, que
Integra, pertenece a la red de fundaciones de la Presidencia de la República. Tenemos las escuelas particulares subvencionadas, que como ya decía anteriormente, el sector particular subvencionado hoy día tiene una normativa que lo obliga a ser instituciones privadas, pero sin fines de lucro, y ahí hablamos de las escuelas particulares subvencionadas porque aquí están los niveles de kinder y pre-kinder. Y además tenemos los jardines vía transferencia de fondos, pero de fundaciones. Por ejemplo, el Hogar de Cristo tiene alrededor de 40 jardines infantiles y salas cunas en todo Chile, institución sin fines de lucro, y estos jardines vía transferencia de fondos que también les llegan transferencias de fondos desde Junji.